Creepypastas. Hoy estamos en la parte 3. Estas historias que fueron surgiendo en internet, asustándonos durante mucho tiempo. Bienvenidos a Hostea. Si todavía no viste la parte 2 de este iceberg de Creepypastas, te dejo el link en la descripción. Vayan a verlo que vale la pena. Estamos en la tercera parte porque les gustó mucho y porque en mi canal tengo muchos videos de Creepypastas. Slenderman, el proyecto Disney, el experimento de los Simpsons, la mujer sin expresión, el caso real de Phineas y Ferb, el proyecto Lucía. Mi recomendación es que pongas pausa ahora mismo, te vayas a buscar algo para comer, para tomar mientras ves este video porque dura bastante. Solo te pido si das like al video y lo compartís, que eso me ayuda a que sigamos creciendo en el canal. Y a medida que van viendo las creepypastas, comenten cuál os asustó más en su momento. Comenzamos con Slenderman. Su apariencia es como la de un hombre delgado y muy pero muy alto, con sus brazos y las piernas muy largas, que siempre aparece como vestido de traje. Y lo único que se le ve son las manos y su rostro, que son completamente blancos, o sea que no muestra ninguna expresión, no tiene rostro. Y este ser persigue, atormenta y trauma tanto a niños como a adultos, y todo el tiempo los afecta psicológicamente, al punto de enloquecerlos, de volverlos locos, hacer que no puedan seguir con su vida. Su historia no es algo de ayer, es algo que se remonta hace mucho tiempo atrás, en el siglo XV, donde ya se encontraban dibujos un poco extraños que coinciden con esto de Slenderman. Criaturas similares, así con brazos y piernas muy largas, acechando a sus víctimas para hacerlas desaparecer para siempre. Como les dije anteriormente, la manera de este ser de afectar es psicológicamente. Se va apareciendo, pero a las personas las va enloqueciendo, hasta que finalmente se lleva a estas víctimas sin dejar ningún rastro, y nunca más se sabe de estas personas. Esta es una descripción general, pero ¿por qué empezó el boca en boca? ¿Por qué se empezó a hablar de esto? ¿Por qué esto ya se convirtió en una leyenda y tanta gente habla de que esto existe? Bueno, lo que pasó es que hay varios casos puntuales que tienen que ver con este ser. A lo largo de los años pasaron diferentes cosas y se terminó señalando y echando la culpa de que este ser fue el que estuvo detrás. Uno de los casos más famosos es el que voy a hablar en un ratito, de estas dos amigas que les digo, pero les voy a nombrar por ejemplo otro caso que hubo, que está totalmente relacionado con este ser alargado. Este caso fue el 6 de octubre de 1989. En ese momento la policía estaban investigando porque había desaparecido una niña. Esto fue en Estados Unidos y tenemos una grabación que ahora vamos a escuchar juntos, en la que la policía llama al padre de esta chica. La chica se llamaba Jessica y el padre se llama Tomás. Lo llaman a Tomás para interrogarlo sobre la desaparición de su hija. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. They actually only lived up the street, I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! No, it! Jessica's clothes. And one of his hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but
There's no way it was human. There's no way. Bueno, ahí acabamos de escuchar una conversación. No sabemos si esto es real, si esto es armado, no tenemos idea. Pero es una de las cosas que podemos encontrar en internet con respecto a casos y desapariciones que ocurrieron relacionados con este tipo, con Slenderman. Bueno, ahora que estamos más empapados de información, que sabemos exactamente lo que pasa con este tipo, les voy a hablar de uno de los casos más conocidos de esto. Bueno, el caso este tan terrorífico, tan enfermizo, lo protagonizan dos niñas de 12 y 13 años. Fue un plan súper siniestro, súper enfermizo ejecutado por estas dos chicas, que según dicen ellas lo estaban haciendo por Slenderman. Le estaban obedeciendo, estaban haciendo lo que él quería. Estas dos niñas se llaman Morgan Heiser y Anissa Weiger, dos amigas de 12 y 13 años que vivían en Wisconsin, Estados Unidos. Y estas dos amigas decidieron apuñalar a una de sus mejores amigas. Estas cosas pasaron en la fecha del 31 de mayo del 2014. Y bueno, obviamente este caso enseguida llamó la atención porque eran dos niñas que de la nada apuñalaron a una de sus amigas. Pero a medida que se iban sabiendo más detalles de esta situación, de este caso, todo se fue haciendo más misterioso y más interesante porque lo que dijeron fue sorprendente. Ellas venían planeando esto días antes, tenían todo pensado, los elementos y las cosas que iban a utilizar. Incluso tenían el mapa de un bosque a donde iban a llevar a su mejor amiga, a donde planeaban acuchillarla y hacerle esas cosas. Esta chica que fue lastimada se llamaba Peyton, tenía la misma edad de las otras dos chicas y era una de sus mejores amigas. ¿Cómo puede ser que uno de tus amigos te haga eso? Esta chica pudo sobrevivir porque fue encontrada por un ciclista que justo estaba pasando por el lado del bosque. Este ciclista de casualidad la encontró ese mismo día y la llevó al hospital, donde se salvó. Obviamente encontraron a la amiga lastimada, la llevaron al hospital y empezaron a investigar quién fue. Enseguida se supo quiénes planearon estas cosas. Se atrapó a Morgan y a Anissa, las dos amigas que hicieron esto, y obviamente la policía las empezó a interrogar, les empezaron a preguntar por qué hicieron esto. Y en estos interrogatorios ellas dijeron que el asesinato de su mejor amiga era el primer paso de contacto con Slenderman. Según ellas, este ser solicitaba sacrificios como muestra de lealtad. Y cabe destacar que la inteligencia de Morgan era superior a la gente de su edad. Era una persona muy inteligente que sabía cómo hacer las cosas. Pero claramente lo que más llamaba la atención era la personalidad que esta chica Morgan tiene, porque es una cosa siniestra, es una cosa psicópata. Morgan y Anissa no es que solamente planearon matarla en el bosque, ya habían planificado matarla anteriormente en otras dos ocasiones. Ellas contaron que el primer plan era matar a su amiga mientras estaba durmiendo, cortándole el cuello y tapándola para que nadie se dé cuenta. Dicho plan no lo hicieron por indecisión y bueno, no pasó. El segundo plan fue matarla en un baño público, pero decidieron no hacerlo porque la sangre iba a llamar la atención y obviamente se iba a saber enseguida. Cuando empezaron a investigar el caso y qué pasó con estas chicas, por qué hicieron eso, entre las cosas que encontraron de Morgan, encontraron dibujos y muñecas que ella escribía y todo, que son algo completamente turbio. Uno de los dibujos es este, que claramente dibujó a Slenderman. Otro dibujo encontrado es este, que dice: me encanta matar gente. Bueno, no solamente nos quedamos con los dibujos, sino que las muñecas que ella tenía las dibujaba todas, les hacía cosas raras. Bueno, ya sabemos las cosas que encontraron, cómo se salvó la víctima, que la encontró el ciclista y la pudo llevar al hospital para que se recupere, que el día de hoy ella se encuentra bien. Pero veamos juntos el momento en que las interrogan, porque son rarísimas las cosas que dicen. I didn't want to do this. Why did you do it then? I was afraid of what would happen if I didn't. The only certain loved ones are going to be killed. Do you honestly believe that? Oh yeah, because he can be anywhere from 6 feet to 14 feet tall. At his own will, he can like explode these tendrils from his back. He can read minds and he has teleportation skills. And he has these proxies or servants, as people call them. And Morgan said, "Hey, Anissa, we should be proxies." And I was like, "Okay, how would we do that?" She said, "We have to kill Bella." Okay. And do you know why she said that? Like, why she said that? Because we had to supposedly prove ourselves worthy to Slender. And what would that do for you? Is that to get Slender to like you? Okay. So, did you think that you actually had to kill somebody to do it? Yeah. Like, for real? And what did you think of this when she was telling I you? was surprised, but like also kind of excited. So you guys have been playing this a while? Since December. She was my best friend since 4th grade. Who was? Peyton. So why did you pick Peyton? I didn't pick her. Who picked her? Whoever Anissa was talking about. Yo no puedo creer, boludo, es rarísimo esto que contaron. Están escuchando a las niñas y anotando todo de cómo intentaron matar a su amiga. Pero qué clásico Slenderman, una de las creepypastas más antiguas de internet. Y ahora vamos con el proyecto Disney.
Sé muy bien que todos estos temas referidos a Disney a ustedes les gusta mucho. Sin duda los parques de diversiones son lugares mágicos, son lugares que si vos vas, sí o sí lo vas a pasar increíble. Va a ser uno de los mejores viajes de tu vida. Pero detrás de todos estos lugares siempre hubo muchas historias oscuras, muchas cosas extrañas, como la gran ambición, las ganas de ir más allá, de hacer algo en la vida real. Con el paso de los años Disney avanzó un montón en las atracciones y aparte de la gente simplemente disfrazada, fueron buscando la manera de llamar la atención. Y todo esto da origen a lo que vamos a hablar el día de hoy, a un proyecto, un experimento que por querer ir más allá de los robots, de las cosas que tenían, terminaron transformando un hombre. Sé que suena muy loco, pero es un caso increíble, incluso testimonios de personas que trabajaban para la empresa. Quédate hasta el final y entérate de todo esto. Este caso tan interesante que hace rato les quería contar, que involucran como un experimento, ¿no? Con personas, algo que se estaba realizando obviamente en secreto. A este caso se le da el nombre de Proyecto Disney. Ya sabemos que actualmente existen un montón de parques de Disney, existen muchas cosas, cada vez abren más, pero esta empresa no es que de un día para el otro así simplemente abrió tantos lugares. No, obviamente empezaron de a poco, comenzando con el primer parque en el año 1955, Disneyland, el parque inspirado en todas las películas de Disney, un lugar increíble para que vayas y lo pases súper bien. Y bueno, obviamente como ese parque tuvo un éxito increíble, con el paso del tiempo quisieron abrir parques por todas partes, incluyendo parques que ya nombré en otro video y ya están abandonados, y que más allá de que Disney no dijo nada, los motivos detrás de por qué los cerraron fueron bastante turbios. Ya tengo un video sobre el tema, ahí se lo dejo en la descripción. Pero bueno, de tantos parques que fueron abriendo, hubo un parque que iba a ser impresionante, iba a ser súper grande. Lo interesante de este lugar es que actualmente Disney niega haber estado detrás. Dicen que esto no tiene nada que ver con ellos, que fue otra empresa que les quería competir. Pero en este caso tan terrorífico, todo gira en torno a Disney. Incluso los trabajadores, las personas del lugar, contaban que claramente iba a ser otro parque de ellos. Nunca hablé en un video de este lugar, de este parque llamado Wonderland. Este lugar se comenzó a construir en el año 1998 en un pueblo de China llamado Chenzhuang. Y sí, la idea era que este lugar sea un éxito porque iba a ser súper grande, súper completo, otro parque Disney para que sea visitado por miles y miles de personas por día. Y obviamente este lugar apuntaba a todas las edades, a atraer todas las personas posibles. Y algo súper característico que lo es, y ya se te viene a la mente Disney, es la forma del lugar, los castillos que empezaron a construir, y siempre con la idea de ir más allá y llamar la atención de un nuevo público. Estaban con la idea fija de incluir en este parque muchísimos androides, muchísimos robots en las atracciones, mostrando algo que no se veía en otros lugares. Pero esta idea tan ambiciosa de hacer algo que todavía no se había hecho terminó en una historia súper turbia que ahora a continuación se van a enterar. Esto obviamente no lo estoy inventando yo, sino que en internet no podemos encontrar este caso, y lo interesante es que supuestamente todo lo que pasó está contado por personas que habían sido contratadas para trabajar ahí, para trabajar en Wonderland, en este nuevo parque de Disney. Los trabajadores del lugar obviamente eran un montón. Construir un parque de diversiones nuevo obviamente te va a llevar muchísima gente. Son numerosos los testimonios de personas que coinciden contando la misma pesadilla, lo que pudieron ver con sus propios ojos en este lugar sin que nadie se los cuente. Ellos mismos lo vieron, incluso en grupo, cuando empezaron a sospechar de un proyecto, de un experimento que se estaba realizando en secreto en ese parque. Y todo esto tiene que ver con una zona subterránea de Wonderland. Acá les estoy mostrando algunas imágenes del parque. Así era el lugar, ya lo están viendo igual abandonado. Bueno, obviamente continuaban construyendo el resto del parque. Es lo que se veía para todo el público. La verdad iba tomando buena forma, iba a quedar fabuloso. Incluso se hizo un estacionamiento enorme pensando en toda la gente que iba a ir al lugar. Pero más allá de esas cosas que estaban buenas y que se veían lindas, el secreto de lo verdaderamente oscuro es lo que sucedía en la parte subterránea. Ya que este experimento, este proyecto del que les estoy hablando, según los trabajadores como contaban, era que querían experimentar con hacer algo con robots, con partes de robots, pero en persona. Es decir, experimentaban reemplazando partes de personas por partes artificiales. Algo que suena terrorífico, pero para esta gente que estaba haciendo el experimento les parecía algo fascinante. Obviamente la empresa ya tenían un montón de robots en las atracciones que se veían fabulosos y que no se necesitaba ir más allá. Pero bueno, ellos pasaron a otro nivel, y si pensamos en Disney, de las primeras cosas que se nos viene a la mente es Mickey Mouse. Así que obviamente el experimento estaba enfocado a este personaje. Si te imaginas una persona con el aspecto de Mickey Mouse, es algo totalmente terrorífico, pero bueno, para ellos era una buena idea. Así que iban a seguir adelante y hacer todo lo necesario para lograrlo. Así es como estos trabajadores cuentan que habían comenzado los experimentos y que algunos de los que trabajaban en el parque habían simplemente desaparecido. Y eso los había asustado mucho, porque hasta ese momento ellos sí tenían un conocimiento de que simplemente se estaban haciendo robots y nada más en la parte esa subterránea del parque. Obviamente no sabían lo que estaban haciendo con personas, pero ellos se comenzaron a asustar cuando algunos de sus compañeros simplemente desaparecían. Y cuando ellos preguntaban a las personas que estaban a cargo por esos compañeros, la respuesta era simplemente que esas personas habían renunciado y que habían regresado al lugar de donde eran. Algo muy raro porque desaparecían de un momento al otro, y no es como que le decían a un compañero: hey, mirá, me parece que voy a dejar este trabajo. No, simplemente se fumaban, desaparecían, y esto estaba generando mucha sospecha. Y obviamente no solamente los trabajadores estaban preocupados por esto, sino que claro, los conocidos, los familiares de estas personas se acercaban al parque a reclamar, a preguntar dónde estaba su familiar que había empezado a trabajar ahí. Y ahí es cuando el parque negaba todo. Le decían a los familiares que ellos nunca habían tenido un contrato, que nunca habían trabajado con estas personas que supuestamente desaparecieron, y en ninguna parte, en ningún papel decía el nombre de Disney, como que ellos no tenían nada que ver. Estaban todos desconcertados. Algo muy macabro había detrás, y ahí es cuando la historia cambia totalmente
totalmente cuando estos trabajadores se cansaron y decidieron buscar por su cuenta a uno de sus compañeros que ya no estaba, había desaparecido. Y para hacer esto tuvieron que esperar que se termine la hora del trabajo, y cuando el resto de las personas se habían ido, empezaron a explorar el lugar subterráneo. Es un lugar que estaba prohibido, ellos no tenían ningún tipo de permiso, les habían dicho que nunca vayan ahí, pero a ellos no les importaba ni perder el trabajo, ellos necesitaban sacarse esa duda, buscar a su compañero y ver realmente lo que se ocultaba ahí abajo. En un momento se encontraron con unas puertas de metal que no podían abrir. Rápidamente les llamó la atención que desde adentro de ese lugar venía un olor horrible, como olor a podrido, pero bueno, ellos no tenían forma de abrirlas, así que se tuvieron que ocultar, aguantar ahí el tiempo necesario hasta que alguna de las personas que trabajaban en esa área salga del lugar y abra las puertas. Así que de tanta espera, en un momento salió uno de los hombres. Fue el momento en el que este grupo de trabajadores aprovecharon para ingresar, y realmente lo que se encontraron era una pesadilla. No era para nada lo que se imaginaba como un lugar en el que trabajaban con robots. No, lo que vieron ahí los dejó sin palabras. Los trabajadores encontraron en el lugar muchísimos cuerpos de personas por todas partes, y ahí es cuando se dieron cuenta que todas estas personas eran parte del experimento. Las personas tenían modificaciones que iban desde manos y pies enormes, como si quisieran imitar así a Mickey Mouse, personas con muchísimo pelo agregado, ojos de plástico reemplazando los reales, y ninguna de estas personas estaba viva. Estos trabajadores, viviendo esa pesadilla sin poder creer lo que estaban viendo, de todas maneras siguieron buscando a ver si encontraban a su compañero, hasta que de ver tantas cosas no aguantaron más y salieron corriendo del lugar. Y así quedó solamente uno de los trabajadores que no huyó y se quería quedar a buscar a su compañero. Siguió explorando ese lugar hasta que se paralizó al ver que uno de los cuerpos se empezó a levantar y que estaba totalmente modificado, con un rostro que no era de una persona, con pelo diferente, con las manos grandes. Y así este trabajador describe que ese cuerpo se levantó y empezó a acercarse hacia él haciendo sonidos muy extraños. Obviamente el trabajador vio eso y salió corriendo con todas sus fuerzas y escapó del lugar. Se juntó con el resto de los trabajadores y les contó lo que había visto. Llamaron a la policía, pero la policía, en lugar de creerle, los detuvieron a ellos por entrar a una propiedad privada. Y al trabajador, que se había quedado solo y vio lo que el resto de los trabajadores no, terminó contándole todo esto a la policía, y así lo terminaron enviando a un hospital psiquiátrico donde nadie le creía lo que estaba contando y donde quedó internado. Apenas comenzó la construcción de este lugar tan macabro, Wonderland, pasó muy poco tiempo para que se abandone el proyecto. Lo dejaron completamente abandonado y nunca más hicieron nada. Incluso actualmente la empresa Disney niega tener algo que ver con este parque. Sea cierto o no este caso, sin lugar a dudas es una historia tremenda. Quiero que vayan comentando qué opinan de todo esto. Es algo súper turbio, ¿no? La idea de que quisieron hacer algo más que un robot para intentar ser originales, para llamar la atención. Qué miedo la creepypasta del proyecto Disney, es otro gran clásico de internet. Y ahora vamos con el experimento de los Simpsons. Ustedes saben muy bien que Los Simpsons son uno de los dibujos más conocidos, más famosos de todos los tiempos. Y alrededor de esta serie hay muchas cosas interesantes como las predicciones. Y quiero que se pongan a pensar lo aterrador, lo turbio que sería ver el aspecto de estos dibujos, pero en la vida real. Les estoy diciendo estas cosas porque hace años surgió en internet una historia, un relato de un supuesto experimento de Los Simpsons para hacer que en la vida real personas se parezcan a los personajes. Todo esto comenzó hace mucho tiempo atrás en internet, cuando esta historia fue contada por un hombre que dijo que obviamente las personas que la iban a leer no le iban a creer nada lo que estaba contando. Él dijo que sabía que lo que iba a decir le iba a parecer a toda la gente totalmente absurdo y muy difícil de creer. Y aunque va a parecer todo súper extraño, este hombre pidió que por favor se le preste mucha atención a la historia y a lo que a él le sucedió. Este hombre comienza la historia contando que cuando era muy chico, él no podía ver algunos programas de televisión porque los padres no lo dejaban y Los Simpsons eran uno de esos dibujos. Según sus padres, no tenía que ver este dibujo porque no era hecho para niños, en un momento en que todos sus amigos miraban Los Simpsons y él estaba fuera de todo eso porque no tenía permiso para verlo. Pasó el tiempo y en una época empezó a escuchar el rumor que la empresa Fox de Los Simpsons estaban produciendo una película de Los Simpsons, pero no como las de dibujos que salieron hace tiempo, sino que estamos hablando de que en ese momento se estaba produciendo una película con personas reales, personas de la vida real con una apariencia muy extraña interpretando a esta familia. Se empezó a comentar que esto de la producción de la película estaba relacionada con experimentos que se estaban realizando en personas, en humanos, también con algunos animales, para dejarlos parecidos a los personajes de Los Simpsons. Este hombre dice que en su época este rumor se hizo muy fuerte y todos hablaban de eso, todos lo sabían y que era muy difícil de creer, y las teorías, las cosas que la gente empezó a pensar fueron cada vez más en aumento. Quién sabe si era una coincidencia o no, pero en aquella época lo que empezó a pasar es que empezó a desaparecer mucha gente. Empezaron a haber muchas desapariciones, muchas búsquedas de algunas personas y también de algunos animales. Este hombre nos continúa contando la historia, lo que le siguió pasando con el paso del tiempo, y nos dice que meses después su padre consiguió trabajo en Montana, acá como les estoy mostrando en el mapa, así que no tenía opción y tenía que mudarse con su familia para ese nuevo lugar. Y ahora, amigos, la historia se pone todavía mejor porque, coincidencia o no, justo en Montana es en el lugar donde los rumores decían que la película de Los Simpsons iba a ser producida, que estaban haciendo ahí todas las cosas, pero él prefería pensar en otras cosas, no quería obsesionarse con esto del experimento, así que se mudó a una nueva casa y empezó a hacer una vida desde cero. Poco a poco fue haciendo amigos nuevos, fue conociendo otras personas, y una de las personas más cercanas que conoció, con la que más amistad se hizo, fue con su vecina llamada Holly. Siempre estaban juntos, iban caminando hasta la escuela, después
regresaban juntos también. Y hay algo que poco a poco le empezó a llamar la atención a este chico, porque en el camino de ir a la escuela con ella, en el regreso, estaban pasando por un lugar muy extraño, un lugar que estaba abandonado. Se veía muy raro el lugar, la verdad todo gris, parecía una especie de prisión, todo muy tenebroso, rejas en las ventanas, y cada vez que pasaba por ahí le llamaba mucho la atención ese lugar. Hasta que ¿qué pasó? Un día Holly decidió contar algo. Le contó sobre algo que pasaba en ese edificio abandonado, un rumor que se sabía de ese edificio, y sin que él le diga nada, la coincidencia fue impresionante, porque ella le contó que en ese edificio se realizaron experimentos con personas. Y en este caso, cuando le siguió contando más, él descubrió que se trataba del experimento de los Simpsons, y empezó a reírse diciendo que esto es una mentira, que no puede ser que se haya hecho realmente el experimento. Y no podía creer cómo es que la gente seguía hablando de eso, que seguían creyendo de que algo así podía ser posible. Pero ella siguió contándole y le dijo que su hermano había desaparecido, así que la cosa era complicada. Acá el chico se puso serio y siguió escuchando lo que le contaba, y ella continuó diciéndole que luego de que su hermano desapareció, sus padres junto con los padres de otros chicos que habían desaparecido se juntaron para empezar a recorrer toda la ciudad y ver si encontraban alguno de ellos. Se empezaron a ayudar mutuamente, incluso dentro de ese edificio misterioso, sin saber lo que se iban a encontrar ahí adentro. Ella contó que cuando llegaron a ese lugar, el edificio se encontraba totalmente vacío y abandonado, con apenas algunos restos como de escenario, de elementos para una producción, para una grabación, pero que no había nadie más allá adentro. Mucho tiempo pasó de esta situación y poco a poco las personas empezaron a olvidar lo que había pasado y pararon de hablar de todo esto del experimento de los Simpsons. Pasaron muchos años y este hombre terminó mudándose de Montana. Se hizo grande, terminó casándose y tuvo un hijo. Y como él formó una familia, se mudó al lugar donde estaba y pasó el tiempo, terminó perdiendo el contacto con su amiga Holly. Pero de todas maneras sucedió algo que es lo que provocó que él cuente esta historia en internet. ¿Y qué le terminó pasando a este hombre? Le terminó pasando que desapareció su hijo, una desaparición misteriosa, y después de muchos años él decidió regresar a Montana, porque decidió que en ese lugar iba a encontrar las respuestas de todo lo que le estaba pasando. Y cuando llegó, lo que encontró lo dejó muy asustado, ya que se encontró que la ciudad estaba llena de carteles de muchas personas desaparecidas. Pero a este hombre había algo que le estaba dando vueltas en la cabeza, que no podía dejar de pensar. Es que días antes de que su hijo desaparezca, su hijo le había contado que tenía pesadillas recurrentes que pasaban una y otra vez, soñando con personas deformadas, de color amarillo y con un aspecto inquietante que no era común en las personas. Y en sus sueños estas personas estaban en una especie de galpón, de lugar como abandonado, y que en el sueño lo llamaba a este chico pidiéndole ayuda. Y fue exactamente por todo eso que este hombre regresó para Montana, por todos los pensamientos de su hijo que tenía. Así que el hombre se puso en contacto con su amiga Holly para sacarse la duda. Tenían que probar con entrar a ese edificio, no dejaban de pensar de que ahí adentro iban a estar las respuestas. Por un lado su amiga Holly, que todavía seguía en la búsqueda de su hermano, y por el otro lado este hombre que estaba en la búsqueda de su hijo. Así que se pusieron de acuerdo para encontrarse y entrar a este edificio. Imaginen la emoción, lo que sentían de finalmente ponerle un punto final a todo esto. Así que fuerzan la puerta y empiezan a entrar al edificio. Lo primero con lo que se encuentran son un par de objetos ahí abandonados, y todo parecía ser un escenario de película. Había muchísimos vestuarios, todo lleno de telarañas, todo antiguo, muchísimas cosas de maquillaje. Todo tenía pinta de una gran producción, de que ahí se estaba haciendo algo grande, algo importante. Y empezaron a escuchar una risa de un niño muy inquietante, y estas risas fueron aumentando más y más, como que esta persona, este niño, se iba acercando más a donde estaban ellos, hasta que se encontraron cara a cara con lo que parecía ser una criatura muy aterradora en el fondo del pasillo. Dice que la criatura era del tamaño de un niño, pero que no parecía un niño. Encima de la cabeza, donde tendría que estar el cabello, la criatura tenía algunas puntas extrañas, y por más increíble que parezca, esta criatura tenía la piel muy pálida, muy amarilla, tenía el rostro todo deformado, y también tenía algunas heridas, como si alguien lo había tratado de tatuar, de teñir su piel amarilla. En la desesperación él pensó que esa criatura podría ser su hijo, así que este hombre se empezó a acercar, pero la criatura se asustó, salió corriendo y se alejó donde estaban ellos, mientras seguía haciendo unas risas muy incómodas. Siguió caminando hasta que se encontraron con unas escaleras que al bajar daban a un sótano, que parecía ser otro escenario, otra parte de la producción. Y al entrar a este lugar se encontraron con unas hojas arrugadas en el piso, unas hojas que decían algo muy importante, algo que confirmaba todo lo que estaba pasando. ¿Saben lo que decían esas hojas? Los Simpsons, la película. Luego de un momento su amiga Holly lo encontró tirado en el piso y le dijo que qué le había pasado, y él explicó toda esta situación, y ella le terminó diciendo que habrá sido su imaginación. Y fue desde ese momento que este hombre no volvió a ser el mismo. Él estaba seguro de lo que vio en ese lugar. Pasó el tiempo y este hombre siguió teniendo pesadillas de estas criaturas llamándolo y pidiéndole todo el tiempo ayuda. Y fue por todo esto que este hombre decidió contar esta historia en internet. Quiso ser anónimo, dejar todo en anonimato, ya que está seguro que esta historia es difícil de creer, que todos lo van a tratar de loco, pero que él está 100% seguro que lo que vio fue real, y que todos los rumores, todo lo que él creyó su vida, realmente eran ciertos. Increíble esta creepypasta tan turbia de un dibujo que todos conocemos. Y ahora comenzamos con la mujer sin expresión.
Pero una historia que se cuenta que pasó algo súper raro y terrorífico que se registró en un hospital. Una persona que entró al hospital con una emergencia. Hoy te voy a contar sobre la mujer sin expresión. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Quién es esta mujer de la foto? ¿Qué es lo que hizo en ese hospital que marcó un antes y un después? Es algo horrible. Según esta leyenda, esta historia, toda esta situación ocurrió en un hospital que se encuentra en Los Ángeles. En este que están viendo acá en pantalla, acá les estoy poniendo el nombre, ahí en los Estados Unidos. Y todo comenzó una noche de junio de 1972, cuando una mujer de un aspecto muy extraño entró desesperada ahí al hospital y tenía puesto un vestido blanco y estaba todo manchado de sangre. Y por más que esto te impresione, esto era algo totalmente normal para ese hospital. Era muy normal que entren personas en ese estado, que tuvieron algún tipo de accidente y tuvieron que ir a pedir ayuda, pero aquel día aquella mujer no era un caso normal. Según el registro del informe de las enfermeras de ese hospital, afirmaron que la cara de esa mujer era muy extraña, que parecía como el rostro de un maniquí, como toda rígida, sin expresión, realmente lucía como una muñeca. Era muy raro mirarla. Según las enfermeras, no parecía una persona. Y las enfermeras también dijeron que esta mujer no tenía dientes y que le estaba saliendo sangre de la boca. Y al momento de verla de esa forma, las enfermeras estaban súper preocupadas por esta mujer porque estaban pensando que le pudo haber pasado algo súper grave antes de entrar al hospital, algún tipo de agresión. Y lo extraño es que esta mujer, cuando entró al hospital, no decía nada. Se quedó parada ahí enfrente de todos en la recepción sin decir absolutamente nada, haciendo que todos los que estaban ahí se empiecen a poner incómodos, asustados. Y acá es cuando todo se empieza a poner más raro en esta historia. La mujer empezó a mover la boca y dejó caer de ella lo que parecía ser como un pedazo de carne, como restos de algún animal, de un ratón, de un gato. No se podía saber con certeza qué era, pero algo muy raro se estaba sacando de la boca. Parecía ser como una bola de pelo con carne, y eso que se sacó de la boca lo terminó tirando ahí en recepción enfrente de todos. Y mucha gente que estuvo en ese momento en el hospital, en la recepción, dijeron que había un olor muy fuerte, muy horrible. Algunas de las personas que se encontraban trabajando ahí no pudieron evitar vomitar. Era una escena muy fuerte. Rápidamente el resto de las personas del hospital atendieron a la mujer y la llevaron para un cuarto para ayudarla, para ver qué le estaba pasando. Y se dieron cuenta que su boca estaba sangrando fuera de lo normal. Y por más que estas enfermeras habían atendido todo tipo de pacientes, todo tipo de personas que entraban ahí, de todas formas nunca habían visto una situación como esta. Una mujer totalmente sin expresión, que no decía nada, que simplemente miraba a los del lugar, con la boca sangrando, actuando completamente tranquila, como si no le pasaba nada. Qué historia, qué situación tan horrible. Y las enfermeras, mientras la limpiaban, le empezaron a hacer todo tipo de preguntas. Hicieron mucho esfuerzo en que esta mujer se pueda comunicar y expresar algo, decir qué le estaba pasando, por qué estaba de esta manera. Cualquier tipo de información era útil porque no podían saber ni siquiera el nombre de ella. Revisaron su ropa, todo, y no había ningún tipo de documentación. Y la mujer seguía sentada en la cama sin hacer ningún gesto, ninguna expresión, sin decir nada. Fue ahí cuando las personas del hospital decidieron llamar a las autoridades. Y es que la verdad no lograban nada con esta mujer. Y los que estaban ahí intentando atenderla se estaban sintiendo muy incómodos. Y las enfermeras, para tratar a esta mujer, para ayudarla, tomaron la decisión de sedarla. Así le podían hacer algunos exámenes, hacerle algún tipo de vendaje, averiguar si estaba grave. Pero tan pronto como se intentaron acercar para sedar a esta mujer, ella enloqueció y cambió drásticamente el comportamiento. Comenzó a ser agresiva, a luchar contra las personas que la querían ayudar, y empezó a usar la fuerza para salir de ese lugar. Y en ese momento fue la primera vez que la mujer sin expresión hizo un gesto. Miró a uno de los doctores que se encontraba a su lado y le hizo una sonrisa muy rara. Ahí es cuando las enfermeras, el doctor, se quedaron impactados con lo que estaban viendo. Como habían pensado anteriormente esto de que la mujer no tenía dientes, estaban equivocados. Sí tenía dientes, pero no eran normales. Por alguna razón los dientes de esta mujer estaban todos afilados, como si los hubiera limado o algo para tenerlos a propósito así. Fue ahí cuando el doctor entró en pánico y las enfermeras gritaron, miraron a esta paciente y le preguntaron qué era, por qué estaba de esta forma, qué le estaba pasando, por qué tenía así los dientes, qué estuvo masticando. Y en ese preciso momento la sala se convirtió en silencio. Después de que le preguntaron eso, la mujer dejó de luchar y se quedó nuevamente quieta con el mismo rostro así, sin hacer ningún gesto. Pero cuando se dio cuenta que estaban llegando las autoridades, los guardias de seguridad que habían llamado, que escuchó que se estaban acercando a la habitación, ella empezó a actuar nuevamente agresiva. Y acá se sigue poniendo todo más horrible. El doctor, que se encontraba más cerca de ella, que estaba intentando que se quede quieta, terminó siendo atacado. Ella giró la cabeza hacia el doctor y le terminó mordiendo el cuello. Le dio una mordida con tanta fuerza con esos dientes afilados que le arrancó la yugular. Y el doctor terminó rápidamente perdiendo la vida. No pudieron hacer nada, aparte que todos seguían asustados de lo que acababa de hacer esta mujer. Estaban completamente en shock en esa habitación. Pónganse en esa situación, parece de película, es una pesadilla. Y cuando los guardias de seguridad finalmente llegaron, ellos se encontraron completamente perdidos. Se encontraron con una situación, un escenario horrible en esa habitación. El doctor tirado en el piso, con la mordida en el cuello, esta mujer toda manchada, las enfermeras que no querían hablar de lo que había pasado, aparte que se encontraron con los dientes afilados de esta mujer y con la cara que parecía ser un muñeco. Y cuando esta mujer vio a estos guardias de seguridad, salió rápidamente de la habitación, corrió súper rápido y se terminó escapando del hospital. Y según las personas del lugar, desde ese momento nunca más la vieron. Nunca más se supo qué pasó con esta mujer, a dónde fue, qué es lo que le estaba pasando, por qué estaba así. Y
Aparte, después de lo que hizo, era un peligro que esté suelta, pero nunca más la encontraron. Frenemos acá porque hasta ahí tenemos esta historia, lo que se cuenta que había pasado. Lucas, pero es una locura. ¿Esto realmente pasó? ¿Hay más información de esto? De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué información se sabe de esto que pasó? Del registro de esto que se vio en el hospital allá en Los Ángeles, como te conté, en este hospital de Estados Unidos. A lo largo de los años, en internet fueron surgiendo varias versiones de esta historia. Ustedes saben que con el boca en boca hay personas que cambian algunos detalles, pero en verdad se sabe de una enfermera que cuenta este caso y que asegura ser la única mujer que sobrevivió de esa situación. Y esta enfermera fue quien llamó a esta mujer la mujer sin expresión. Y esta historia apareció en internet por primera vez en el año 2012. ¿Y será realmente verdad esto? ¿Esto pasó? Miren, la primera vez que esta historia apareció en internet, apareció en forma de texto con esta foto acompañando el artículo, que supuestamente era una foto real tomada de la propia mujer sin expresión. Algunos curiosos que empezaron a investigar más a fondo esta historia descubrieron que esta foto pertenecía a un libro del año 1972, que es este que están viendo acá en pantalla. Y esa foto del libro fue incluso tomada mucho tiempo antes, en el año 1968. Y así se descubrió que esa foto fue tomada durante un entrenamiento de enfermeras que utilizaban diferentes muñecos para simular que eran pacientes y así poder practicar, hacer procedimientos, tratamientos, en lugar de obviamente practicar con personas reales. Y está bien, podemos entender que esta foto se utiliza no como para dar un contexto a la historia, para que te metas más en la historia y te imagines realmente a esta mujer. Pero aunque la foto no es realmente de esa mujer que entró al hospital, hay muchas personas que creen que este caso, que esta historia sí pasó. El hospital este que les nombré fue reabierto, reinauguró en el año 1961 y estaba especializado en dar atención a personas con problemas de salud mental. Y en esa época era algo muy común que personas con diferentes problemas se metan en ese hospital y se manifiesten de diferentes formas, como en este caso atacando a las personas que trabajaban ahí. Y en esa época también era muy común que las personas utilicen máscaras, especialmente las de cera. Así que me gustaría que ya mismo vayas comentando qué opinas de esto. La verdad que es una historia escalofriante. ¿Qué harías vos en la situación de las enfermeras, de los doctores que vivieron toda esta situación? Esta no es una creepypasta tan famosa, pero igual está muy buena. Y la siguiente es de un dibujo que todos conocemos: el caso real de Phineas y Ferb. En esta introducción del video les quiero contar rápidamente así de qué trata Phineas y Ferb. Phineas y Ferb es una serie original de Disney Channel y la crearon Dan Povenmire y Jeff Swampy Marsh. Estos tipos que estamos viendo acá en la pantalla, esta foto, estos son los creadores de la serie. Y wow, que pasaron un montón de años desde que salió este dibujo. Se estrenó hace muchos, pero muchos años, el 1 de febrero del año 2008. Bueno, en este dibujo hay muchos personajes, pero les voy a nombrar los principales, que son Phineas Flynn y su hermanastro británico Ferb Fletcher. Y en la serie están eternamente en vacaciones de verano. Están de vacaciones, no tienen nada que hacer, así que se le ocurren un montón de cosas. Son súper inteligentes y quieren hacer un parque de diversiones, una montaña rusa en su patio. Estos dos chicos lo hacen. Aparte que cada día que pasa se les ocurre otra cosa para hacer, y por más loca que sea la idea, ellos la logran. Y la hermana de Phineas es Candace, y ella no los aguanta porque los ve todo el tiempo haciendo cosas raras y siempre los quiere delatar con su madre. Todo el tiempo va a hablarle a su mamá, que también es la madre de Phineas, para decirle lo que están haciendo los pibes ahí en el patio. Va y sale todo el tiempo lo que están haciendo los chicos y la mamá nunca le cree. Se llama Linda Flynn Fletcher y el padre de Ferb es Lawrence Fletcher. También a veces le quiere contar el padre de Ferb, pero eso pasa muy pocas veces. Un personaje muy querido que hay hasta en mochilas y en los productos que se venden de esta serie, que es Perry el ornitorrinco, y Perry es su mascota, es la mascota que tienen ahí en la casa. Pero lo que no saben ellos es que Perry en realidad es un espía secreto, es el agente P, y bueno, todo el tiempo le quiere arruinar los planes al doctor Heinz Doofenshmirtz, un científico, ¿no?, que tiene maldad y que quiere hacer todo el tiempo cosas malas, y Perry lo que hace es evitar eso, salvar a los demás. Y bueno, lo que pasa en cada capítulo es que estos dos chicos hagan lo que hagan, construyan lo que construyan. En el momento en que Candace va a contar a su madre lo que están haciendo y la lleva para mostrarle, en ese momento no queda ningún rastro, siempre sacan todo y siempre dejan todo en secreto. Esta es una breve introducción que quería hacer para que estemos en contexto con la serie, que tengamos ahí fresco de qué se trataba. Y ahora vamos a empezar con este creepypasta, con esta historia real, que se dice que de ahí se inspiró Phineas y Ferb, que así es como se originó este dibujo. Tenemos que viajar en el tiempo, más al pasado todavía. Tenemos que ubicarnos en el año 1993. Este es el año en el que sucedió todo. Quiero que se ubiquen en un lugar de Rusia que se llama Yultin. Este lugar está abandonado, es un pueblo fantasma. Acá, como estamos viendo las fotos, está todo lleno de nieve. Y bueno, en su momento sí vivían personas, pero ahora no vive nadie. Es un lugar totalmente abandonado, de temperaturas muy bajas y que en su mayoría está cubierto de nieve. Y ahora que ya nos ubicamos, quiero que sepan que en una de estas casas vivía Candace Flynn. Y desde muy chica que Candace tenía problemas de salud, tuvo una infancia muy complicada y tenía muchos trastornos mentales. Y ella tenía un hermano más chico llamado Phineas Flynn. Este hermano Phineas era súper hiperactivo,
tampoco no se queda quieto un momento, todo el tiempo requería atención y su conducta era muy mala. Así que su madre estaba todo el tiempo detrás de él, viendo lo que hacía, que no rompa nada, que no toque los enchufes, intentando que se calme, que se quede un poco quieto. Y esta era una infancia muy complicada porque Candance tenía trastornos mentales y como su hermano todo el tiempo requería esta atención, que no se quedaba quieto, a Candance nadie le ponía atención porque cuando ellos eran muy chiquititos sus padres se habían separado, se divorciaron y quedó la madre sola cuidando a Candance y a Phineas. Así que en el momento de la separación la madre estaba todo el tiempo con Phineas. No escuchaba a Candance, no estaba con ella, no le preguntaba si estaba bien. Luego de un tiempo deciden mudarse, se van de este lugar que ahora, como les digo, es un pueblo fantasma y se terminan mudando a un lugar que se llama Danville en Estados Unidos. Acá la madre vuelve a conocer el amor, se vuelve a enamorar y se casa con su nueva pareja, que es el padre de Ferb. Este tipo británico se llamaba Lawrence y su hijo Ferb lamentablemente tenía retraso mental. Apenas podía comunicarse, apenas podía hablar. Todo el tiempo se encontraba Ferb callado, con una mirada un poco perdida, y al formarse esta pareja empiezan a convivir, empiezan a vivir todos juntos. Ahí es cuando Phineas conoce a Ferb y Candance también lo conoce. Pero Candance lamentablemente seguía excluida, nadie le prestaba atención. Ella sentía que no pertenecía a esa familia, que nunca la escuchaban, que nunca le preguntaban cómo se sentía o cómo le estaba yendo en la escuela, nada. Así que como la criaban de esa manera sin prestar atención, todo esto fue empeorando cada vez más. Una cosa es tener buena imaginación, que se te ocurren ideas, y otra cosa muy diferente es imaginar cosas y estar seguro de que esas cosas son reales. Esto es lo que empezó a desarrollar Candance. Empezó constantemente a imaginar que Phineas y Ferb estaban todo el tiempo haciendo cosas raras, que se juntaban, que se ponían a construir cosas, que hacían muchas travesuras en ausencia de los padres, y eran cosas que no tenían que hacer. Así que Candance todo el tiempo le quería contar esto a su madre, le quería decir lo que estaban haciendo ellos, que tenían que hacer algo para frenarlos, pero le contaba cada cosa extraña, cada cosa sin sentido a la madre, que al principio la madre se sorprendía, era como, hey, me estás haciendo una broma, pero no, con el tiempo se dio cuenta que esto no era una broma, sino que Candance lo decía en serio, y eran cosas muy raras las que describía, eran historias que eran imposibles que los dos hermanos estén haciendo. Así que la madre decide darle atención a su hija con un especialista, la lleva con un psiquiatra y lamentablemente el psiquiatra le diagnostica una esquizofrenia muy fuerte, y en ese momento se le empieza a dar una medicación fuerte para tratar este problema de Candance. Y acá se empieza a poner todo muy oscuro, muy turbio, porque Candance se empieza a ser dependiente de estas drogas, y si bien la idea era que la tranquilicen, que eran unos medicamentos psiquiátricos y tenían que relajarla, pero este problema no se solucionaba, sino que se hacía cada vez peor. A pesar de lo que le había dado el psiquiatra, ella seguía imaginando constantemente, viendo cómo sus hermanos seguían haciendo cosas, así que viendo que nada funcionaba, le recomendaron que empiece a documentar todo lo que le pasa, todo lo que ve, todo lo que supuestamente están haciendo los hermanos. Le recomiendan que agarre un diario, que agarre un cuaderno y empiece a anotar ahí por lo que está pasando, las cosas que ve, todo lo tenía que ir escribiendo. Esto era parte de la terapia. Y así es como Candance sigue cada vez cayendo más en picada, cada vez peor, porque nada de esto le solucionaba su problema. Ella seguía muy angustiada, muy nerviosa, así que queriendo escapar de esa realidad, se empezó a meter en el consumo de drogas duras y de ahí lamentablemente no hubo marcha atrás. Empezó a consumir y en el momento que ella ya tenía 14 años se encontraba totalmente adicta a varias drogas de estas duras, alucinógenas de todo tipo. Así que constantemente esto en su mente, en su mundo, era toda una distorsión, porque ella siempre veía cosas que no estaban ahí, escuchaba cosas que no estaban ahí, se lo quería contar a los demás y nadie le creía, y con todo esto que empezó a hacer, esa situación nunca dejó de empeorar. Pasa el tiempo y lamentablemente en el año 2007 se encuentran con Candance muerta, tirada en el piso, tirada en su propio vómito y con la última hoja de su diario, la que estaba escribiendo. Después de encontrarla de esta forma determinaron que murió de una sobredosis, y luego de esta tragedia pasa el tiempo y se cuenta que su madre se acercó con toda esta tragedia, con esto que le pasó, a los guionistas de la serie que luego la hicieron realidad. Se acercó y les contó todo lo que le pasó y cómo es que Candance describía situaciones que supuestamente los hermanos estaban haciendo, pero eran historias muy raras. Cuando ella por las dudas se acercaba a mirar, los hermanos no estaban haciendo nada. Y así es como tiempo después, el 1 de febrero del año 2008, se estrena este dibujo Phineas y Ferb, que según esta historia se cuenta que es una versión muy modificada de lo que realmente le pasaba a Candance. Esto, amigos, es una historia que está en internet y es muy conocida. Puede ser una historia inventada o realmente puede ser una historia real, pero wow, o sea, sin dudas esta es de la clase de historias que te explota la cabeza. Estas son las historias que se dice que arruinan infancias, sea real o sea falsa, sorprende mucho igual. Y ahora vamos a ver otra creepypasta que, al igual que La Mujer Sin Expresión, no es tan popular pero igual es excelente. El Proyecto Lucía.
Hoy se van a enterar del proyecto Lucía, un experimento que se llevó a cabo hace mucho tiempo para convertir a una chica. Para entender esta historia, lo que pasó exactamente, nos tenemos que ir mucho tiempo atrás. En aquel momento existía un hombre que era muy poderoso, que tenía mucha riqueza, mucho dinero y que tenía un alto cargo, estaba muy bien posicionado en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o como también se lo conocía, el Partido Nazi. Y este hombre que tenía ese cargo, que estaba metido en eso, se empezó a relacionar con una mujer judía. Ella quedó embarazada y al tiempo ya estaban haciendo su hija. Ustedes se imaginan esa época y cómo eran las cosas. Esto era algo completamente inaceptable para todos, o sea, nadie se podía enterar. Este hombre había tenido una hija con una mujer judía, pero a pesar de toda esta situación difícil, que nadie se podía enterar, él siempre la protegía a toda costa y la quería demasiado. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, cuando su hija ya había cumplido 5 años, su actitud empezó a cambiar muchísimo. Empezó a tener una conducta agresiva, una actitud malvada, y el padre no la veía comportarse como una chica normal de esa edad, sino que más caprichosa, se enojaba por cualquier cosa, entre más problemas que estaba teniendo. Pero dejando de lado esa situación, el padre nunca había pensado qué pasaría al comenzar la guerra, porque como ya sabemos nadie se podía enterar, y como era su hija, él la amaba, la quería proteger de todo, así que se le ocurrió la idea de ocultarla. Este hombre decidió esconder a su hija Lucía en el sótano de la casa. Para cualquier persona estar encerrado es algo terrorífico. Bueno, ahora piensen que esta chica tenía 5 años, pero fue la única forma de ocultarla para que no pudieran llevársela a un campo de concentración y que la torturaran. Y algo muy complicado que el padre quería lograr es que la chica no corriera peligro y pudiera vivir una infancia feliz, normal y tranquila. Y acá es cuando este caso cambia totalmente el rumbo, porque el padre llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era quitar los genes judíos del ADN de Lucía. ¿Para cómo sacar los genes judíos del ADN? Sí, es muy raro esto que acabamos de escuchar, pero bueno, fue la idea que tuvo en ese momento el hombre, porque pensaba que si lograba hacer esto, este experimento, no iba a tener ningún otro problema, porque así los demás no se iban a dar cuenta que esta era una hija judía. Y así comienza el experimento. Como su padre en aquel momento tenía un alto cargo, cuando salía de su casa su hija se quedaba en el sótano, ya que él durante todo el día tenía que seguir las órdenes de Hitler, pero el momento en que llegaba la noche y él regresaba a la casa, ya tenía tiempo libre para dedicarse a este experimento. Él pensaba que si eliminaba algún componente de la sangre de Lucía, el ADN cambiaría. Más allá de que era un sótano, el lugar tenía iluminación natural porque tenía ventanas por las que entraba la luz. Así que el hombre comenzó a cubrir todas las ventanas para que el sol nunca ilumine a su hija, pensando que así se iba a eliminar el pigmento de la piel que había heredado de su madre. Al poco tiempo empezó a funcionar y la piel de Lucía se había tornado de un morado pálido. Esta chica, como estaba todo el tiempo sola, tenía muchos juguetes en el sótano que su padre cada cierto tiempo le iba llevando, así no se aburría. Además de los juguetes, obviamente le llevaba un montón de comida todos los días para que no pasara hambre, así que podría decirse que no le faltaba nada. Pero al estar encerrada, no poder ejercitarse en un sótano de un espacio bastante reducido y encima comiendo cosas raras, el padre le iba llevando pensando que con todo esto podía modificar el ADN. Lucía comenzó a engordar, a ganar mucho peso, y en un punto esto de comer era lo único que la entretenía. No tenía nada más interesante que hacer en ese sótano. Y acá en la historia pasa algo muy importante. El padre de Lucía dejó de llevarle los juguetes y la comida. No se sabe cómo, pero su padre desapareció. Algo muy grave, porque su hija había quedado sola en ese lugar. Y la verdad es que en este punto a Lucía ya no le importaba a su padre, solamente le preocupaba qué iba a hacer ahora. ¿Qué iba a hacer con la comida que ya se la había terminado? Pasó un día, no venía, pasó otro, tampoco. Y no, ahí se dio cuenta que él no iba a volver. Con el paso de los días empezó a estar más desesperada, por lo que a las 2 semanas de que el padre desapareció, Lucía comenzó a comerse su propia carne por necesidad. Y acá es cuando los vecinos se enteran que en esa casa estaba pasando algo, porque no paraban de escuchar gritos. Los vecinos avisaron de esto a los guardias y les contaron que algo horrible seguramente estaba pasando ahí. Así fue como poco tiempo después los guardias del lugar fueron a la casa, escucharon ruidos que venían obviamente del sótano, se encontraron con una escena de horror. Ella se encontraba con manchas de sangre y tenía varias mordidas en su cuerpo, y los guardias no podían entender cómo es que de hacerse tantas heridas seguía viva, seguía bien. Los guardias continuaron revisando la casa y ahí es cuando encontraron los papeles donde se explicaba el proyecto del padre para eliminar el gen judío. Y la verdad es que lo que decían estos papeles les pareció muy interesante, así que después de encontrar estos papeles decidieron llevar a Lucía a sus bases de experimentación. Querían investigar cómo había conseguido ese color extraño en su piel y averiguar si su padre había conseguido el objetivo, si había logrado modificar el ADN. Así es como la llevaron al laboratorio y esperaron a que las heridas que ella tenía se terminen mejorando y curando. Y acá es cuando este caso se pone todavía más turbio, porque estos tipos pasaron a la siguiente fase del proyecto. Querían comprobar cuánto dolor y terror podía soportar, y para esto hicieron algo horrible. Comenzaron a hacer distintas heridas con cuchillos de diferentes tamaños, pero por más raro, más increíble que parezca, es como que a ella no le importaba. No se desangraba, no temblaba, así que esta gente del laboratorio frenó todo, esperaron que cicatrice, que se cure de todo, y así pasaron a la siguiente fase del proyecto. Esta fase consistía en experimentar con diferentes virus, y como algunos de estos los habían creado en ese laboratorio, sabían lo peligrosos que eran, pero a ella no le hacían nada, no le provocaba ningún síntoma, en ningún momento se enfermaba con ellos. En lugar de eso, parecía que la fortalecían, y cada vez que intentaban algo diferente, ella se ponía más fuerte. Podía notar cómo sus defensas mejoraban, y cada vez era más inmune a todo. Realmente
claramente se notaba que había mutado. Y acá nuevamente pasa algo que cambia totalmente la situación. Un día que los guardias entran al laboratorio, se encuentran con el médico muerto. Y lo más aterrador de todo es que le faltaban sus extremidades. Lucía se los había sacado y comido. No podían hacer nada más por el hombre. Pero a ella, al ver que había hecho algo así, la terminaron encerrando, aislando en una celda para poder controlarla. La verdad les daba mucho miedo. Y justo en esa época, en ese momento, Alemania había perdido la guerra. Por lo que días después, los altos cargos del lugar se quitaron la vida, quedando el lugar completamente abandonado. Y lamentablemente ella encerrada en esa celda, sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de cuidado, nada, nuevamente sola como el día que la encontraron en el sótano. Y acá es cuando pasan los días, pasa el tiempo y los militares estadounidenses la terminaron encontrando. Y la verdad es que tenían miedo, están completamente horrorizados, ya que ellos no esperaban ver una cosa así. Era muy difícil describir lo que se encontraron. Era un monstruo en pocas palabras. Y como no se lo esperaban, no estaban preparados, sin que puedan hacer nada, los terminó atacando y se los terminó comiendo. Luego de esto, como estos hombres habían abierto la celda, ella finalmente pudo escapar. Y en aquella época los periódicos, los diarios, no le dieron ningún tipo de importancia a esta noticia, a esto que se había encontrado en ese lugar, por la razón de que no querían generar pánico, no querían que la gente lea algo así y se terminen asustando. Además que en ese momento lo único que les interesaba dar a conocer en los medios era la victoria frente a Alemania. Así es como decidieron callar la situación, no contar nada de lo que había pasado, y desde ese día que Lucía escapó del lugar no se supo más nada. No se sabe si continúa con vida, si continúa atacando a más personas o encontró la manera de vivir entre los demás de una forma pacífica. Lo único que sí sabemos es que su vida fue una pesadilla, que sufrió demasiado, y si es verdad o no esta historia, eso es algo que elige pensar cada uno. Así que ya mismo vayan dejando su comentario sobre este experimento, sobre todo lo que pasó y cuál te parece a vos que es el final. ¿Qué te parece que terminó pasando? Ya saben que historias como esta hay muchas en internet, hay muchas creepypastas, muchas historias inventadas, que son para entretener, pero bueno, sabemos que en esa época se hacían muchos experimentos, así que obviamente hay personas que creen que una historia como esta puede ser verdad. Bueno amigos, hasta acá dejamos la parte 3, pero vayan comentando parte 4. Las creepypastas a lo largo del tiempo nos asustaron varias veces y seguro tenés tu favorita, así que comenta cuál es. Nuevamente les agradezco un montón, si dan like al video, lo comparten, se suscriben al canal y activan la campanita, así se entera cuando subo de nuevo. Así que nos vemos en la próxima, cuídense, yo soy Castel Pie.